Bueno, bien, arranquemos. Bien sencillo y concreto, entonces. Este encuentro, que también corresponde al segundo módulo, bueno, es para cerrar. Si alguien tiene alguna duda de los trabajos del primero, lo pueden plantear, levantan la manito, el chat, y los podemos definir. Ya he estado recibiendo y he estado devolviendo algunos trabajos. Les envié por correo electrónico el tema de ese pequeño resumen con las escuelas historiográficas, por decirlo de alguna manera. Eso es un aporte, digamos, muy interesante. No sé si ustedes lo han trabajado ya en modelo, digamos, en teoría de historia, no sé si lo habían trabajado antes, pero si no, bueno, en lo que es introducción me parece bueno agregárselo. Es un pequeño aporte, digamos, en el sentido de reconocer cuáles son las principales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, las principales, digamos, corrientes historiográficas que tenemos, ¿no? O que se utilizan, digamos, en la historia, desde que se da la concepción a partir de la mitad del siglo XVIII, que se comienza a construir una historia, y a partir especialmente del siglo XIX, claramente las cuatro miradas que tienen que ver con lo positivista, con el historicismo o la cuestión del materialismo, definen muchos, ¿no? La escuela marxista y la escuela de Anales, que es la que ingresa prácticamente en el mundo contemporáneo, ¿no? La escuela marxista es también interesante de verla. No sé si han tenido filosofía. ¿Han tenido filosofía ustedes? Sí. Sí, profe. Tuvieron filosofía. Seguramente ya analizaron que a Marx, digamos, volcó dentro de y con una mirada filosófica, volcó en lo que es la cuestión de la historia, muchas teorías, ¿no? Que se mantienen muy firmes hasta el día de hoy, en esa cuestión de que la historia se ve siempre como una lucha de clases, ¿no? Es decir, más claro, que de Marx es de Engels, pero bueno, ambos están asociados a eso, y se trabaja siempre por una cuestión de dominación, de cuestión de poder, ¿no? Es decir, ahí aparece también después la cuestión económica. Es decir, el marxismo marca mucho eso. Hay muchos historiadores marxistas que han sido realmente, que se han considerado, han sido muy considerados en la historia, en la reconstrucción de la historia latinoamericana, también a nivel mundial, obviamente. Es muy interesante leerlo a Eric Hobsbawm, pero bueno, es una mirada más. No crean que es la única escuela. Claramente el positivismo ocupó en lo que es el sistema de enseñanza una posición muy fuerte. El que vino e intentó corregir, por decirlo de alguna manera, era la escuela histórica, ¿no? Lo que viene a ser todo lo que es la cuestión del materialismo, que ahí van a ver ustedes, que por eso les pasé las dos redes conceptuales. No sé si ustedes la pudieron ver, si ya la imprimieron, la tienen a mano. Bueno, justamente el autor que van a leer ustedes se encuentra de lo que se llama la nueva escuela histórica acá. Es decir, acá en Argentina es el positivismo, la historia oficial. El historicismo se trabaja desde lo que es la nueva escuela histórica, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Surge, digamos, historiadores que van a los documentos oficiales, a los archivos. Es decir, hay un gran rigor. Él viene a hacer de compañía. Cada vez que yo grabo algo, viene a hacer de compañía. Hay un gran rigor histórico, ¿no? En esa construcción. Por eso lo que ustedes lo van a encontrar cuando lean el texto de Enrique Barba. Ahora les voy a contar algunas cuestiones particulares del texto que ustedes van a leer. Van a ver de que hay, digamos, un rigor histórico y de que hay, ¿cómo les podría decir? Se puede, digamos, es como que lo que busca analizar toda la documentación, Enrique Barba busca analizar toda la documentación que tiene, que encuentra, y poder relacionar por un lado al personaje, que sabemos que es Rosas, y por el otro lado los acontecimientos históricos que él separa desde una mirada, que es el análisis de cómo llega al poder.
¿no? O sea, fíjense que no ve, digamos, lo que sería el origen de Rosas, o por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, el origen de Rosas, o por qué después deja el poder y después vuelve, ¿sí? No sé si se acuerdan, a ver si puedo compartirlo, porque lo tengo justo, lo había abierto, yo tengo por acá está. No sé si se acuerdan, este material es, les estoy hablando, ¿ven? Acá ustedes tienen, acá está dividido en 5 partes. ¿Por qué? Ustedes podrían decir, pero bueno, ¿cómo? Claro, porque fíjense, acá en Argentina fue como que no se fue dando de la misma manera que a nivel mundial, es decir, positivismo, historicismo, marxismo y escuela de análisis. La escuela de análisis y el marxismo, o sea, la escuela de análisis es posterior al marxismo. Pero a nivel Argentina, lo que primero aparece es la historia oficial, netamente positivista, la reconstrucción de Mitre y Vicente Fidel, ¿no? Vicente Fidel López, son, digamos, los dos personajes grandes, como grandes historiadores que, está bien, uno podrá hacer un análisis crítico hoy por hoy, que ustedes van a hacer del texto, una reseña crítica, uno puede hacer un análisis crítico y decir cuál fue el objetivo de escribirlo así, por qué lo escribieron así, por qué se olvidaron de las mujeres, por qué se olvidaron del resto del pueblo, ¿no? Es decir, el positivismo claramente tiene un sentido. Y después aparece la nueva escuela histórica. Ahí está Enrique Barba, con el historicismo, con esta cuestión de, digamos, ver si la versión oficial tiene que ver con el Estado, o es más conservadora, o es más, digamos, revolucionaria, se podría decir, pero con detalles, ¿no? Es decir, buscando siempre un rigor histórico. Después van a aparecer, fíjense que ustedes en este cuadro queda muy clarito, el revisionismo histórico, que es la escuela de análisis, ¿no? Ahí está Galasso, bueno, Jaureche, un gran historiador, Calabrini Ortiz. Calabrini Ortiz es siempre un historiador mirado desde, ¿cómo les podría decir? De una mirada, digamos, que tiene controversias, ¿no? Es decir, por ahí escribe de una manera, por ahí escribe de otra, pero bueno, es la escuela del revisionismo. Después aparece lo que es la historia social, que está relacionada, ahí aparecen algunos que ustedes han leído seguramente, que es la generación que hereda, la escuela de análisis post-peronismo, ¿no? Tulio Alperindongui, José Luis Romero, esto seguramente algo han leído, van a leer, José Charamonte, eso lo van a leer seguro, Nicolás Sánchez, son historiadores de la nueva historia, que ahí hay un heredero que es, no sé si está por ahí, bueno, se me fue, pero hay un heredero que es importante, que es que hace muy poquito, digamos, hará 20 años atrás, su hijo, no solo el hijo Romero, sino otros, no me acuerdo cómo se llama el historiador, se me fue el nombre, heredan también Albornoz, el hijo justamente de Albornoz, Sánchez Albornoz, perdón, ese es el historiador, también heredan eso y a principios del siglo XXI, ya, o sea, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, redatan como compaginadores lo que es la nueva historia, que es una editorial interesante, ¿no? Hay varios libros que han salido, no sé si los han visto ustedes, que trabajan la historia argentina, o no, todavía está en historia mundial ustedes. Pero cuando lleguen a la historia argentina, van a ver que hay una serie de enciclopedias, ¿no? Que trabajan la nueva historia, ¿no? Es decir, la nueva historia argentina. Hay 2 editoriales muy interesantes. A mí la que más me gusta, digamos, la que, por decirlo así, tiene, digamos, a ver si lo puedo ver, acá está, la editorial sudamericana. No sé si lo pudieron ver ahí. No les llega nada. Bueno, después voy a ver si se lo... Ah, sí, lo están viendo, ¿no? ¿Lo ven ahí? Esta Sí, nueva profe, historia lo ve. argentina, ¿lo ven? Sí. No, profe. Sí, sí, ¿No? sí, Sí, se ve. ve. No, profe, yo no lo veo. Ah, bueno. Yo también, Es profe. de la editorial sudamericana, se llama La Nueva Historia Argentina, y trabaja, vamos a salir, trabaja todo lo que tiene que ver con precisamente esto, ¿no? La recuperación, serían los hijos de el historiador es post-peronismo. ¿Por qué hay un quiebre en el peronismo? Porque en el peronismo se hace muy fuerte los historiadores marxistas.
que también tienen herederos, pero historiadores muy jóvenes, como Di Meglio, por ejemplo, o Ariel de la Fuente. La historia marxista es muy fuerte durante el peronismo y tiene, digamos, una intervención muy interesante en lo que es la producción de bibliografía. Algunos creen que tiene que ver, ¿no?, con la conducción, ¿no?, política del Estado, se podría decir. Pero bueno, a nosotros, digamos, lo que más nos interesa es ver el aporte que eso produce, ¿sí? Yo les voy a volver a compartir para que revisemos eso y ya lo dejamos. Acá, ahí está. Ahí tiene que aparecer, imagino que tiene que aparecer. Fíjense que se plantea en la década del 40, y ahí está, bueno, Rodolfo Puiggrós, que es el papá de Adriana Puiggrós, ¿no?, la doctora en educación, que estuvo hace muy poquito en el Ministerio de Nación, Juan Real, Ernesto Giudici, son todos que, digamos, van a tener una fuerte presencia de lo que tiene que ver la sociología, la economía, ¿no?, dentro de las ciencias sociales, pero con una mirada marxista. E inclusive aparece el Partido Comunista también, presentándose con fuerza, que después se recupera en el 60 cuando llega la Revolución Cubana, ¿no? Bueno, recién, ¿se acuerdan? En la clase pasada, compañero, ustedes mencionaba, hay una gran partida de historiadores cubanos, también historiadores de Centroamérica, que en la década del 60 toman todas las corrientes marxistas. Bien, tiene que ver con estas cuestiones de la lucha de clases permanentemente, ¿sí? Bueno, repaso generalizado, vamos a lo que nos trae hoy, que tiene que ver con el tema de la reseña, por decirlo así, crítica que vamos a hacer con respecto al texto o al libro de Enrique Barba, que se llama, ¿Cómo llegó Rosa al poder? Fíjense, ahí yo les voy a dejar, cuando cargue el trabajo, no van a estar solos, quédense tranquilos que no van a estar solos, porque van a ver, cuando yo les cargue el trabajo, van a tener ustedes un aporte de dos autores. Uno es Emir Reitano, con un trabajo que él va a hacer para la Universidad de La Plata, ¿sí? Y eso les va a servir muchísimo para cuando ustedes comiencen a leer y hacer la reseña histórica, porque lo que hace Reitano, ahora voy a ver si se los puedo mostrar, ahí está, este texto, lo que hace Reitano es hacer como también una mirada crítica de lo que es el libro, ¿sí?, pero mirado no solo de Enrique Barba, sino también de lo que tiene que ver el rosismo, ¿sí?, en la recuperación antes, digamos, del peronismo y posperonismo. Porque Rosas es uno de los personajes de la historia que estaba desaparecido y que va a aparecer en la década, digamos, del 40, y va a traer después la controversia a post-peronismo, ¿no? Pero los autores van a seguir escribiendo. Ahí aparece, bueno, una reseña, en esta cuestión crítica que él hace Mir Reitano, aparece una mirada de quién era Enrique Barba, es decir, con un currículum vitae, todo lo que ideas históricas que él tiene, cómo se formó, es decir, por qué se forma de esa manera. Y ahí aparece la cuestión de Rosa y el federalismo y cómo lo encara Enrique Barba, ¿sí? Este texto les va a servir mucho para cuando ustedes comiencen a hacer esa reseña, ¿no? Después tomo un párrafo especial para hablar del libro, cómo llegó Rosa al poder, es decir, ahí les va a tirar como diciendo una idea, los va a introducir en la idea, ¿no? Es decir, dónde se inicia la obra, qué tiene que ver el Congreso de 1824, el gobierno de Dorrego, esa alianza con Lavalle. Les va a servir mucho para lo que es el estudio de la historia, este libro, como así también, bueno,
todo lo que tiene que ver con el periodo de Rosas a llegar a la gobernación de Buenos Aires, porque, a ver, hay que recordar, salimos del autor, hay que recordar que Rosas no fue el presidente de la nación, ni mucho menos, sino que se va a transformar en el gobernador de una de las provincias, por decirlo así, ni siquiera la más importante en ese momento, pero es la que va a tener dos elementos claves, que es el manejo de la aduana o la exportación, es decir, el comercio exterior, y el segundo punto es el que más acceso a la tierra tiene. Eso es clave. La otra que tenía acceso a la tierra, también presentado de esta manera, son Santa Fe, Córdoba, ¿no? Dos regiones similares en ese aspecto, y después, tomando el litoral, Misiones, pero que, digamos, están lejos todavía de convertirse en tierras productivas. En cambio, Buenos Aires tiene la gobernación, y en 1833 va a ser lo que se va a considerar la primer campaña al desierto de Rosas, que nada que ver con lo que hace Julio Argentino Roca, ¿no? Es decir, pero Rosas extiende la frontera hacia el sur, un poder enorme, ¿sí? Por eso es un personaje, digamos, muy interesante de estudiarlo, ¿no? Y vamos a utilizar a un autor que lo mira desde las fuentes históricas y hace un trabajo realmente bastante interesante. Él también va a tener otro texto, que es de Ignacio Zubizarreta, que él en realidad, ¿por qué se está agregado, digamos, a la cátedra? Para que a ustedes les pueda servir la lectura del texto de Enrique Barba, porque el texto de Ignacio Zubizarreta lo que hace es, digamos, de una manera parecida como un informe, ¿no? Va poniendo puntos claves entre lo que es la dualidad unitarios federales, ¿no? Y claramente cuando uno habla de federales, uno podría rescatarse quizás al tigre de los llanos, a Quiroga, pero en realidad sabemos que Quiroga no terminó muy bien. Entonces, cuando uno habla de federales, digamos, se va a referir exclusivamente a nada menos y nada más que Juan Manuel de Rosas, él, con todos sus títulos, ¿no? El restaurador de las leyes, el gran brigadier y todas esas cosas. Es un texto que se hizo para una revista de habla francesa, muy interesante, porque, no sé si ustedes sabían, a los europeos les encanta estudiar lo que tiene que ver con el caudillismo, ¿no? No sé por qué, no me pregunten, pero les encanta. Acá está, este es el texto de Ignacio Bizarreta, Nuevos Mundos, o Mundos Nuevos, y esta es la revista francesa, ahí está el nombre en francés, no me lo van a decir en francés, y habla sobre las antinomias entre unitario y federal en Argentina, un desafío a superar, y es un texto que después al final, los últimos dos puntos, van a ver que son muy buenos porque se aplican hoy en día, ¿no? Después del resumen que él hace explicando qué tiene que ver esto, aparece el texto integral que dice, es decir, el desarrollo, y aparecen los puntos enumerados. Los últimos dos habla también de Alberdi y Sarmiento, ¿no? Habla de la cuestión de las políticas británicas en el Río de la Plata, interesante, muy interesante, y habla algo que en los últimos dos, por eso decía, los últimos dos puntos son reinteresantes, porque habla de la década del 70, ¿no? Con las cuestiones de los movimientos de izquierda, y habla también de la cuestión prácticamente, fíjense que está hecho en el 2007, ya hablaba de la dualidad en nuestro país con respecto a lo que es el centralismo y lo que es lo federal. Así que les puedo decir que es un texto muy interesante que también les va a aportar a ustedes exclusivamente, cuando habla de Rosas, otra mirada para hacer la reseña crítica. Bien, ¿qué es una reseña crítica? ¿Alguien sabe qué es una reseña crítica? No, ¿Han hecho alguna vez alguna reseña? Sí. sí. Bien, ¿qué es una reseña? Y básicamente así como describir algo o dar mi punto de vista, al menos en particular, de me gustó, no me gustó, por qué esto podría mejorarse, esto no.
Esa es una reseña crítica en todo texto, en todo caso. La reseña es lo que dijiste al comienzo, claro. O sea, básicamente una reseña, pero apuntando a mejorar lo que estoy viendo, ¿no? Bien. Sí, bastante bien, bastante acertado, digamos. La reseña en realidad, cuando uno habla de reseñas, normalmente las reseñas, la mayoría son críticas. Porque en realidad lo que yo hago es leer el texto para encontrar principalmente la fortaleza y las debilidades, ¿no? Es decir, ustedes van a ser protagonistas, digamos, en este momento de pandemia, de leer el texto de Enrique Barba desde su mirada, con la ayuda de otros autores que le van a dar un aporte, pero lo que ustedes van a hacer es decir, bueno, a ver, primero, reseña, ¿qué es lo que está diciendo el texto? ¿No? Es decir, cuando uno habla de una reseña es agarrar un texto y decir, bueno, a ver, ¿quién es el autor? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo está, por decirlo de una manera, organizado? Es decir, con respecto a los capítulos, es decir, cuál es el origen, cuáles son los, digamos, qué es lo que toca o qué determina en cada capítulo. El libro tiene 11 capítulos, ¿no? Digamos, con Rosa ya sentado en el sillón. Como recién les decía, y ahí lo trabajan los autores, Rosa arranca en el poder, pero en el Congreso de 1824, cuando por primera vez se pone, digamos, en manifiesto esa división entre unitarios y federales, ¿no? Y realmente Rosas no fue el primer federal que llegó a un gobierno, ni al gobierno de Buenos Aires, ¿no? También las cuestiones que tienen que ver con el extranjero, porque en el medio, 1824, recuerden el año, en el medio se va a suceder la guerra con Brasil, ¿no? El imperio de Brasil, el imperio del sur de Brasil, va buscando tierras hacia el sur, ¿no? Y Argentina y digamos, ese combo Argentina, Uruguay, Paraguay es el más interesante para abordar. Entonces también aparecen estas cuestiones. Bueno, en el caso rionegrino nosotros tenemos un antecedente por la cuestión de Carmen de Patagones y Viedma, ¿no? Después aparecen las cuestiones que tienen que ver entre las alianzas, que han marcado todo este tema de unitarios federales, permanentemente alianza y pactos que así como se hacían, se rompían, ¿no? Fíjense que él le va a dedicar un capítulo al Tratado de Cañuelas, quizás uno de los pactos más importantes que se habían desarrollado, ¿no? Pero bueno, no es el único. Después va a haber la cuestión que tiene que ver contra, digamos, las diferencias, cómo se van marcando estas diferencias entre unitarios y federales, y también entre los mismos federales, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? Y eso ustedes seguramente lo van a ver en Argentina. Los federales estaban comprendidos, como dicen muchos autores, todo lo que tiene que ver fuera del centralismo. No es tan fácil. Había federales en Buenos Aires, que tienen una mirada, federales en el litoral, que tienen otra mirada, federales en Córdoba, o en el centro del territorio, que tienen otra mirada, federales en el norte, es decir, no todos piensan igual, y hay algunos que se van a determinar o se van a afianzar como los federales doctrinarios, y otros como los federales rosistas o los apostólicos, ¿no? Es decir, porque van a seguir a Rosas como una figura sacra, por decir una manera. Entonces, volviendo a la reseña, lo que tengo que desarrollar primero es la estructura del libro, ir leyendo, ir anotando, que va determinando cada capítulo, y en cada capítulo ahí sí voy a hacer la crítica, como decía el compañero Agustín, ¿no? Que lo determinante es poder ver qué fortalezas pueden encontrar ustedes, qué habilidades, qué es lo que les parece que está ajustado a esta escuela histórica de lo que vendría a ser el historicismo, ¿sí? Realmente tiene evidencias, hay fuentes que lo están determinando, de dónde la saca, ¿no? Si van a tener que también revisar cuando él hace mención a un texto o no, a una carta, y principalmente esta reseña, cuando uno, digamos, comienza a formular la reseña, tiene que ver algunas cuestiones que son, si trabajó con fuentes, qué fuente utilizó, si en algún momento salió del periodo histórico, ¿no? Es decir, cuando escribe el libro,
o solamente lo viene siguiendo de manera correlativa, ¿no? Es decir, de manera temporal, y uno podría decir cuál es la finalidad. Si yo leo ese libro, ¿qué es lo que yo tengo que entender? ¿El federalismo es Rosas o el federalismo cae en manos de Rosas? ¿O Rosas necesita el federalismo para convertirse en Rosas? Haga la redundancia. Eso, bórrenlo. Pero No, claro, no sé si me entienden, ¿no? en el libro lo pone bastante en duda, justamente eso que usted comenta, digamos, del rosismo, del federalismo de Rosas, digamos. No quiero spoilear nada, pero por Estás eso... spoileando, Gabriel. Me estás condicionando a los estudiantes. ¿Ya lo has leído Claro. vos, Gabriel? Sí. Sí. Bien. Bueno, para vos entonces va a ser un simple repaso, entonces. Lo vas a hacer en 2 minutos. Si ya lo has leído. Bueno, ahí él está haciendo una reseña crítica, pero esa es la mirada de Gabriel. La mirada de, esperen que yo me paro arriba, de Gastón puede ser otra. La mirada de, no tiene nombre, algunos le ponen nombre, otros no. De Carlos o de Giselle, pueden ser otros, ¿no? Alexis. Es muy particular cuando uno lee el libro, el orden en que lee el libro, porque puede leer primero el libro y luego las reseñas, o primero las reseñas y después el libro, para estar orientado. ¿Cómo? ¿Y vos qué recomendarías? Y no sé porque depende desde donde uno parte, porque uno, quiera o no quiera, está posicionado ideológicamente, crea o no crea que está posicionado, asume una realidad histórica que es una realidad sin quererlo ideologizada, digamos. Y desde ese punto de vista, hay autores que marcan la utilización política de Rosas, que tampoco quiero spoilear nada, digamos, la utilización política de otras escuelas, básicamente el revisionismo, tampoco es que voy a spoilear mucho, y cómo se utiliza la nueva escuela histórica políticamente en ese contexto, digamos. Si uno lee eso y va al libro, logra comprender que el recorte que hace Barba de la realidad es un recorte que apunta a algo y que tiene un objetivo. En cambio, si uno lee primero el libro y después, no es tan fácil advertir eso. Si primero lee el libro y después los críticos. Bien. Mi recomendación es léanlo a todos juntos. Porque como dice él, si bien uno puede detectar eso, hay como una línea muy frágil entre lo que es el historicismo y el positivismo, es lo que está diciendo Gabriel, ¿no? Entonces, si ustedes por ahí pueden leerlo, interpretarlo, decir, pero este libro es positivista, digamos, está marcando, está recuperando, porque era la función, recuperar a un personaje desaparecido de la historia, totalmente desaparecido, y recuperarlo con una finalidad política, ¿no? Él está hablando, él es leyes, él es el hombre que va a gobernar y va a traer paz por más de 30 años a la República Argentina, ¿no? Estamos hablando de alguien que manejó de que después no está en el libro, pero para que ustedes lo entiendan, está hablando de la persona que manejó las relaciones exteriores de una manera eficaz hasta que se enojó y desarrolló ¿cómo les podría decir? Una puja económica y política con 2 imperios, como en Inglaterra y Francia. Es decir, por eso es el hombre, y esto tiene una historia también, ¿no? Me parece que Ignacio lo menciona eso. Es el hombre que recibe el sable de San Martín. O sea, yo no creo que el general San Martín le hayan mandado el sable porque le parecía una cuestión liviana lo de Rosas. Tiene que ver con eso. Consejo, va a tener 2, podríamos decir, una reseña y una mirada crítica. La reseña tiene que ver con el Mirreitano de la Universidad de La Plata y la mirada crítica con el texto de Ignacio Zubizarreta, que les van a dar un aporte a ustedes bastante ejemplificador para que ustedes mismos decidan, ¿no? Y ustedes mismos escriban, porque acá está lo bueno. Y acá Gabriel seguramente se les va a, digamos, testificar mejor que yo.
una reseña crítica no necesariamente está bien o está mal, es una mirada. Quizás para uno, como él dijo, yo lo leí de esta manera y para mí el texto de Enrique Barba es un texto positivista, intenta instalarlo desde una mirada totalmente política, ¿no? Los hechos y los sucesos que él demuestra no están bien documentados. Bueno, quizás otra persona, no sé, qué sé yo, Gastón lo mira otra vez, lo ve de otra manera y dice, no, lo que está haciendo Enrique Barba es reconstruir, revisar la historia y poner a alguien que no está, alguien que no estaba, es decir, hay una finalidad, traer a un personaje histórico que no estaba, que estaba desaparecido y que es muy importante para la historia nacional, ¿no? Y hasta ahí lo más, porque si no, después nos metemos más quilombo. Profe, sí. usted dijo que a los europeos les gustaba mucho estudiar la historia de los caudillos, ¿no? Bueno, yo le quería decir que a los europeos también les gusta escuchar las marchas de San Lorenzo, por ejemplo. Las marchas de Argentina les gustan. Sí, sí. Pero lo que menos pasa a los franceses. Sí, los franceses. Pero lo que pasa es que es otra cuestión esa. No tiene que ver con la... ¿Sabés qué pasa? Nosotros nomás nos dimos cuenta. San Martín, para gran parte del mundo, es uno de los grandes generales de la historia de la humanidad. Es decir, San Martín está... Así es. ¿Cómo te podría decir? Si vos ponés ahí un top 10 o un top 5, está Julio César, está Napoleón y está San Martín. Es más, alguien decía de Francia, y esto es algo histórico y está documentado, ¿no? Es decir, información empírica. El único monumento que no se tiró cuando se bombardeó, cuando los alemanes tomaron Francia, fue el de San Martín. Y el mismo Hitler, así como ustedes lo ven, Hitler puso una guardia de soldados alemanes cuidando el monumento de San Martín, porque cuando Alemania entra en Francia, que ya está avanzada la Segunda Guerra Mundial, van por busca de todos los minerales, ¿no? Todo lo que es metal, a fundirlo, ¿no? Y el único monumento que se salvó era el de San Martín. Justamente que tiene que ver con esto, ¿no? Me parece a mí que es una mirada bastante interesante. Pero uno diría, bueno, pero es Francia, ¿por qué él eligió Francia? ¿Por qué eligió morir? ¿Qué sé yo? Bueno, el problema es que también, problema digo no, para nosotros, una cuestión a analizar algún día, West Point, en Estados Unidos, una de las academias militares, no sé si una de las mejores, pero está dentro de ese escalafón, por lo menos es histórica en Estados Unidos. Dentro de la Academia West Point está el monumento a San Martín, y está colgado, y ellos en Estados Unidos no festejan las muertes, o sea, no conmemoran las muertes, sino conmemoran los nacimientos. Entonces todos los 25 de febrero sacan a San Martín, cantan la marcha de San Lorenzo, desfilan los soldados y lo meten dentro de vuelta. Algo que nosotros pasamos por el monumento en Neuquén, donde esté, y acá en Roca, ni nos acordábamos, ¿viste? Bueno, allá pasan, saludan, ¿viste? Para ellos es un personaje histórico, como es para los peruanos. En Latinoamérica, Chile y Perú son los dos que más han defendido al general San Martín. Bueno, ahí tienen otro tema, miren qué lindo trabajarlo. Cuando lleguen a historia de historia americana. Con lo de Francia estaba siendo sarcástico porque... Sí, te escucho. Cuando los alemanes marchan sobre Francia, lo hacen entrando con la marcha de San Lorenzo. Por eso es que, si bien es respetada las marchas argentinas a nivel internacional, por un intercambio que hubo anteriormente de marchas entre lo que es el ejército alemán y el ejército argentino, ellos tenían la habilitación para la utilización de la marcha de San Lorenzo y ingresaron a Francia al ritmo de la marcha de San Lorenzo. Y cuando vino hace unos años, no me acuerdo si años o meses, el embajador francés y pusieron la marcha, hubo un quilombo diplomático en Argentina. Justamente por eso, porque es como una ofensa ponerle la marcha de San Lorenzo al embajador francés. Claro, mirá, sí, eso tiene que ver con un contexto político más nuestro que de ellos. Y no nos vamos a meter en política. Pero para la cuestión histórica, Francia, bueno, ustedes saben que él fue a Boulogne-sur-Mer, que es una ciudad afuera de París,
no había ningún monumento, y el primer monumento que se hizo fue de San Martín. Pero los franceses tienen estas cuestiones de construcción histórica muy respetada por los historiadores, y después los historiadores mismos, historiadores revisionistas, historiadores críticos, han intentado destrozar, han intentado sacar del foco de escena, ¿no? Es decir, porque San Martín, bueno, pero era, te lo voy a decir groseramente, era un sudaca, no lo podemos tener acá. Pero ellos se olvidan que en el Arco de Triunfo, por ejemplo, está el nombre de Miranda. El único extranjero en el Arco del Triunfo, como memoria de la Revolución Francesa, está Miranda, ¿no? Francisco de Miranda. ¿Por qué? Porque es el ideólogo de la Revolución considerado en un momento histórico, en un contexto histórico. Por eso te digo, vuelvo a repetirte, depende de la mirada de los historiadores. El primer monumento a San Martín se hizo en Chile. Y si te digo dónde, te vas a morir. Concepción, que era el lugar limítrofe entre lo que vendría a ser la civilización y la barbarie. ¿Pero por qué se hace en Concepción? Porque Chile cuando San Martín va a Chile, lo primero que hace es dialogar con los indígenas. Él sabía que los indígenas estaban a favor de los españoles, de los realistas, mejor dicho, pues no querían que se liberara, no querían un gobierno nuevo. Muchos indígenas del sur, del Biobío, le interesaba seguir con el comercio como lo venían haciendo, ¿no? Entonces no le interesaba. Entonces, San Martín es el primero que va a hablar con ellos, va a consensuar, va a pactar, ¿sí? Como lo hizo con los pehuenches, como lo hizo con los indígenas de la zona de Cuyo. Pero bueno, el primer monumento está en Chile, y después los historiadores chilenos, obviamente, lo sacan a San Martín y ponen O'Higgins, porque es difícil para un chileno o para alguien que estudia la historia chilena decir, no, a ver, la liberación de Chile era solamente el camino a Perú, porque San Martín lo que le interesaba era Perú. Entonces, es difícil decirlo así, ¿no? Es decir, qué sé yo, no, ¿te parece algo serio? Para los peruanos, San Martín es la máxima figura. Totalmente. Es más, San Martín vivió gracias a los fondos que le mandaba a Perú, el gobierno peruano. Es decir, y le voy a decir algo, después de todo lo que le hemos hecho a los peruanos, ellos nos consideran hermanos y siempre nos han estado ayudando, han estado a favor de Argentina en cuestiones realmente complicadas, como la guerra de Malvinas, como la cuestión de la posterior a la gesta de Malvinas, ¿no? Con la reivindicación del Tratado Antártico. Es decir, siempre el primero que aparece es Perú. Hoy no tenemos submarinos. ¿Dónde tenemos nuestra gente haciendo prácticas? En Perú. No tenemos aviones. ¿Dónde están nuestros aviadores? En Perú. Es decir, es muy interesante la historia, pero bueno, no nos vamos a ir de tema. Lo importante es eso, que ustedes vean cómo se va reconstruyendo la historia, y depende del contexto y de qué análisis yo haga. Por eso ustedes, cuando hagan una reseña histórica, cuando lean este texto, lean el libro de Enrique Barba, van a tener esa posibilidad, ¿no? De marcar cuál es la mirada que ustedes ven en el libro de Enrique Barba, ¿no? Es decir, cuál es la intención que ustedes ven, qué es lo positivo, qué es lo negativo. No digo negativo, los puntos más débiles, qué falla o qué errores pueden encontrarle, ¿no? No sé, tampoco corresponde decir errores o fallas, pero bueno, lo que hacen reseñas críticas buscan esas cosas, ¿no? Es decir, por ahí alguien decía, dar una opinión bien fundada, ¿no? Bien, esa es la idea, ¿no? Y con eso partimos del módulo 2. Yo mañana, sábado o el domingo, les subo ya la actividad, que es eso, con los dos textos ya. Ustedes tienen todos los textos en el material, los textos completos están al final, ¿no? Aparece el texto de Enrique Barba, completo, y después seguramente el de Carlo Ginzburg, que va a ser el segundo que vamos a analizar. Creo yo, si llegamos a ver algo de Ariel de la Fuente sería buenísimo, porque es otra mirada, pero por lo menos trabajando esos dos que tienen que ver con estas cuestiones de revisar la historia, principalmente, y de trabajarla desde una mirada también como es la microhistoria, que es el texto de Carlos Guido. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Este es el momento, ¿eh? No hay otro momento. Voy a anotar algo.
¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bien. Bueno. Si es así, entonces los libero. Alguien me había preguntado el tema de las entregas. Bueno, las entregas tienen una fecha, porque bueno, se pacta una fecha por el campus, pero vayan entregando todo lo que más puedan, no se atrasen. Este también va a tener una entrega. La idea es terminarlo, o tratar de terminarlo, llevarlo bien avanzado al tercer encuentro, que será fines de octubre. Creo que es el 23, me parece. ¿Puede ser? 23 o 30, no recuerdo ahora, pero es ahí, ¿no? 23. 23 de octubre, bien. Entonces, son más de 20 días. Bueno, si no llevamos 23, llevamos el 30, lo vamos manejando. Les voy a, si ustedes quieren, les puedo mandar, o lo subo directamente con la actividad, algunas recomendaciones cuando hagan la reseña histórica, si les parece, para que por favor, no. Sí. Es simple. Sí. Sí, por favor, le decía que sí, que lo envíe. Bueno, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Yo les voy a pasar así algún tipo de digamos, de reflexión que tiene que ver con esto, ¿no? El propósito, es decir, ¿por qué revisamos esto? ¿De dónde sacaremos el argumento? Ustedes, para hacer el argumento, van a ver que tienen dos autores más que van a colaborar, que recién hablamos, y después simple, ¿no? Todo lo que tiene que ver con analizar el título, la presentación, ¿no? Y después ustedes seguramente irán a hacer un resumen y lo más importante que es la valoración, ¿no? Es decir, las reseñas históricas tienen una valoración y después una conclusión como todo trabajo, ¿no? Es decir, valorar en este sentido, ¿no? Estas son las cosas positivas, esto es lo que yo encuentro, o fortalezas, más que cosas positivas, y esto es lo que yo encuentro como debilidades. Y prefiero decirlo así para no decir cosas negativas. No creo que, no vamos a encontrar cosas negativas en ese texto. Hay textos que sí tienen, algunos textos tienen cosas negativas, pero este no por lo menos en un análisis así, digamos, literario. Y después, bueno, un resumen que les permita a ustedes determinar qué les pareció la obra, y también cuál es su aplicación. Yo en realidad, este es un texto que uno podría decir, yo lo puedo aplicar después en la enseñanza. Y sí, tranquilamente, tiene algunas cuestiones que se pueden aplicar, ¿no? Es decir, a veces nos olvidamos de que tenemos estas herramientas también para trabajar como docentes y que nos ayudan y nos permitan también a desarrollar temas re interesantes. Por ejemplo, el texto de Ginsburg yo lo usé bastante en la escuela, lo uso, ¿no? Una historia de la Edad Media, re loca, re fascinante, así como el de buscar una explicación sencilla. Bueno, lo he usado bastante. Da buen resultado. Bien, preguntas, dudas. No sé si alguien. No, profe. Buenísimo. No sé por. Terminamos hablando de San Martín, no sé por qué. Sí. No, yo quería decirle que su perrito es muy bonito. Me encantó el perrito. Él se mete cuando tiene la cámara, es totalmente esa cosa. Ahora está molestando al resto de la familia, pero si no estaría acá. Bueno, listo, los libero, ¿sí? Estamos en contacto, cualquier duda de consulta, en serio, cualquier duda de consulta, pregunten, no tengan miedo, ¿sí? No hay problema, pregunten, mire, esto no lo entiendo, no lo veo, y nos estaremos encontrando entonces en 2 semanas, ¿ok? Bueno, saludos. Buenísimo, chao, gracias, profe. Buen fin de semana, Chao, gracias. a cuidarse, nos vemos. Nos vemos.